El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Wicca Radio México, con Bernardo Tristán y Mauricio Sánchez. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Wicca Radio México. Hoy vamos a tener un programa que les voy a hacer pensar mucho. Vamos a empezar a trabajar, a ver unas leyes. Yo he querido titular este programa Las leyes empíricas. Las leyes empíricas son unas leyes que se hicieron o ciertos enunciados que ahora son como muy conocidas y nos vamos como por las ideas que fluyen alrededor de estas leyes, que son en la práctica de la vida diaria. Y la más conocida, voy a empezar por la más conocida, ¿sí? Es prácticamente una ley, es un enunciado casi humorístico, está basado en un principio empírico y trata de explicar los infortunios que la vida nos presenta, que es la ley de Murphy. Todo mundo hemos escuchado hablar de la ley de Murphy. La ley de Murphy dice, si algo puede salir mal, saldrá mal. ¿Sí? Sí, claro, denota una actitud resignada, poco optimista. Es prácticamente muy trágica este enunciado. Si algo puede salir mal, saldrá mal. Fíjense cómo podemos estar viendo acontecimientos futuros de una manera trágica o aplicar a situaciones banales de la vida y en algunas ocasiones hasta trascendentes, pero no sabemos por qué se dice o qué tiene que ver o cómo aplicar esta famosa ley de Murphy. La ley de Murphy proviene precisamente del ingeniero estadounidense Edward Murphy Jr. y fue popularizada en el libro homónimo de Arthur Bloch, La ley de Murphy, y sus secuelas en la ley de la señora Murphy y la ley de Murphy del 2000. O sea, ha habido 3 libros que hablan de esta ley de Murphy, ¿sí? La ley de Murphy, que trabajó en experimentos, Edward Murphy Jr., trabajó en experimentos con cohetes sobre rieles puestos en prácticas por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ahí por el año de 1949-50. Existen diferentes versiones sobre el origen de la ley de Murphy y de los detalles de cómo se formuló, por qué llegamos a esta conclusión. Pero lo que se sabe es que durante el periodo de 1947 a 1949 se desarrolló un plan denominado MX-100 en el campo de Muroc, llamado en la fuerza de la base Edwards, Estados Unidos, destinado a probar la resistencia humana de la fuerza G de gravedad durante una desaceleración rápida. Para las pruebas se empleaban cohetes sobre rieles y una serie de frenos en un extremo, ¿sí? Las pruebas iniciales se usaron con muñecos humanoides atados a una silla de un trineo y pues participó mucho el capitán Jean-Paul Stapp, ¿sí? En sustitución del muñeco más adelante, y con estas pruebas se evaluaba con precisión los instrumentos para medir la fuerza G, ¿sí? Y obviamente, como ustedes sabrán, pues decían, todo lo que suceda que pueda salir mal, saldrá mal. ¿Por qué? Porque de repente, cuando empezaban a cablear todo, empezaron a medir todo, todas las pruebas, y de repente los sensores no funcionaban, sucedían cosas que no tenían contempladas, que todo parecía estar en orden y no. Se advirtió que se habían producido muchos errores en las instalaciones de los sensores, de los cableados,
Y según George Nichol y otro ingeniero que estaban ahí presente, Murphy, frustrado, le echó la culpa de la forma más arrogante a todos sus asistentes, y si hay una forma de cometer errores, estos lo harán, ¿sí? Entonces era una manera fatalista de ver las cosas, y la versión de Nichols es que pues Murphy pues tenía esta parte de convertir como las cosas que podían salir mal en algo que tenía que suceder mal, ¿sí? Sin poder ocurrir, si se puede ocurrir, ocurrirá. Por eso se estableció esta ley, ¿sí? Que se decía la ley de Murphy, pero se decía de una forma socarrona, se decía de una forma en burla, ¿sí? Pero esta ley se popularizó y de repente hemos estado oyendo continuamente estas partes de la ley de Murphy, porque, bueno, en su contexto original sí se dijo en una conferencia de prensa, el capitán Stab preguntó que si algo podía suceder mal, a consideración del ingeniero Murphy, iba a salir mal, ¿sí? Entonces, lo hemos ocupado como una manera de explicar, ¿sí?, por qué las cosas salen mal, ¿sí? Obviamente, nosotros tenemos que entender que es prácticamente una manera de entender que cuando algo puede salir mal, si tenemos en mente, si nuestra cabeza está funcionando bajo estas premisas que manejaba el ingeniero Edward Murphy, pues iba a salir mal, ¿sí? Pero es una manera de explicar, ¿sí?, que las cosas tienden a salir mal cuando esperamos que salgan mal, ¿sí? No porque deban de salir mal, porque existe siempre un margen, pero obviamente esto nos habla mucho de lo que le llamamos en teoría cuántica el punto del observador, ¿sí? Cuando el observador considera que las cosas irán mal, tendrán que salir mal. ¿Dónde se aplica la ley de Murphy o dónde rompemos la ley de Murphy? Cuando nosotros entendemos que ante la posibilidad de que algo salga mal, tenemos que aplicar otro tipo de leyes. Necesitamos estar convencidos de que también existen posibilidades de que las cosas salgan bien. Muy bien, pues ¿a qué viene todo esto de hablar de la ley de Murphy y esta explicación que es, vuelvo a repetirla, de manera prácticamente socarrona y burlona? Porque en esta famosa ley de Murphy lo aplicamos mucho a ahorita que estamos pasando por un Mercurio retrógrado, y lo hemos hablado en muchos programas, Bernie y yo, que de repente hablamos de viene Mercurio retrógrado y efectivamente empieza a entrar la ley de Murphy. Porque pensamos que están las posibilidades en contra, entonces saldrán mal. Si nosotros nos subimos al tren de que el Mercurio retrógrado es que todo va a salir mal, saldrá mal por la ley de Murphy. Pero tenemos que entender que existen también en estas leyes enunciativas, en estas formas que hablamos de poder expresar, de poder denominar las demás leyes, tenemos otras leyes que son muy buenas y que necesitamos aplicar, que necesitamos no quedarnos con la parte pesimista de estas leyes enunciativas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la ley de Gilbert, ¿sí? La ley de Gilbert, ¿sí?, establece que cuando se encarga una tarea, cuando se te encarga una tarea, es responsabilidad de esa persona encontrar la mejor manera de lograr el resultado deseado. Esta ley destaca la importancia de la responsabilidad, la propiedad y la búsqueda de la excelencia, ¿sí? Ya ven, es muy diferente a la ley de Murphy. En el marketing estratégico, la ley de Gilbert puede ayudar a impulsar la innovación, la adaptabilidad. Para ello se
puede fomentar una cultura de aprendizaje continuo y de una autonomía entre los equipos. Si yo encargo una tarea, es responsabilidad de la persona que le estoy encargando esa tarea encontrar la manera de lograr el mejor resultado deseado, ¿sí? No es esta parte de te encargo una tarea y la persona a la cual se le está encargando siga un lineamiento rígido de cómo lo va a hacer, sino que es responsabilidad a la persona que se le está encomendando esa labor que encuentre precisamente la fórmula para encontrar la búsqueda de la excelencia para resolver la tarea. La ley de Gilbert, por el contrario de la ley de Murphy, nos habla acerca, ¿sí?, de cómo las cosas pueden y deben de salir bien dependiendo la responsabilidad, la excelencia, la adaptabilidad, el aprendizaje y sobre todo la innovación. En las firmas de abogados, la ley de Gilbert puede ayudar a mejorar la gestión de tiempo y obtener los mejores resultados para los clientes. Para ello, los abogados pueden planificar estratégicamente, delegar inteligentemente, priorizar constantemente y aprovechar la tecnología. Esto aplicado no nada más a la abogacía, es donde surge la ley de Gilbert, sino se puede aplicar a todos los aspectos de la vida, tanto de ingeniería como de la vida diaria, como de las partes de la fórmula de la ciencia, ¿sí? La ley de Gilbert está puesta en contraposición de la ley de Murphy, de que todo se puede solucionar de una mejor manera si a la persona que le estoy encomendando precisamente esta tarea se hace responsable y adquiere esta propiedad del resultado, ¿sí? Tenemos otra ley, una ley que está basada en un teorema algebraico que se llama el teorema de Wilson o la ley de Wilson, ¿sí? La ley de Wilson es un principio que sostiene que el éxito, sobre todo financiero, que es de donde surge, es el resultado natural de invertir en la educación, el aprendizaje y el desarrollo de habilidades, ¿sí? Y por ende, el dinero será la consecuencia lógica de esa inversión. ¿Qué es lo que dice la ley de Wilson? La ley de Wilson, este modelo que es una herramienta matemática que se utiliza para determinar la cantidad y el momento óptimo de solucionar los problemas, de solicitar productos a proveedores, de mejorar los sistemas, ¿sí? Se le llama Economic Order Quality, ¿sí? O la calidad económica del pedido. ¿Cómo se maneja esta ley de Murphy? Yo, para encontrar el mejor éxito para desarrollar una tarea, lo primero que tengo que priorizar no es el dinero que voy a ganar, ¿sí? La ley de Wilson, ¿sí?, sostiene que el éxito, ¿sí?, para cualquier cosa de la vida va a ser primero, antes que todo, invertir en la educación, el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades para lograr el éxito para cumplir esa misión, ¿sí? Obviamente esta ley de Wilson se aplica a los sistemas financieros. El teorema de Wilson, ¿sí?, tiene una formulación matemática para hacer esto. Fue atribuido a John Wilson, ¿sí? Ese se lo atribuyó Edward Warren. En el 1770 comentó acerca de que Wilson dejaba anotado siempre el hallazgo. No hay evidencia de que Wilson hubiera hallado la demostración y ciertamente Warren tampoco la halló, pero fue Lagrange quien en 1771 dio la primera demostración con la propiedad y el teorema atribuido, ¿sí?, para llamar a esta función, este teorema, como funcional y efectivo. Vuelvo a repetir, es un teorema matemático o usando aritmética modular que nos dice que la demostración
de la inversión en las capacidades, en el desarrollo, ¿sí?, nos va a dar por consecuencia lógica el éxito financiero de cualquier problema que se nos presente. Claro, la ley de Wilson es una ley matemática, aritmética, que usa polinomios y usa un sinfín de formulaciones, pero que lo que está estableciendo claramente, ¿sí?, es que tenemos que entrar no al problema de cómo voy a obtener, sino de cómo voy a lograr lo que me propongo en la vida, ¿sí? No todas las leyes o estos teoremas son pesimistas como la ley de Murphy. Tenemos leyes que nos hablan sobre todo de un desarrollo prudente y un desarrollo que nos va a llevar al éxito terriblemente. ¿Sí? Es una ley infalible contra el fracaso, ¿sí? Entonces tenemos la ley de Murphy, la ley de Gilbert, la ley de Wilson y tenemos la ley de Quitling. La ley de Quitling es una ley, es un principio que describe que si tengo un problema, yo voy a escribirlo, el problema, de la manera más clara y específica, ¿sí? Y escribiendo el problema estoy resolviendo la mitad o más del mismo, ¿sí? Este concepto es útil para resolver los problemas más complejos en la vida. En marketing es una ley que se manejó en marketing, pero la ley de Quitling puede ayudar a identificar áreas que se deben de mejorar, experimentar soluciones creativas, actuar para generar cambios positivos, comunicar los problemas a los interesados involucrados y encontrar soluciones efectivas. La ley de Quitling se inspira en una novela de James Cable. Aquí, por ejemplo, es una de las cosas que tenemos nosotros que entender, ¿sí? Las leyes más famosas que se nos presentan, ¿sí?, pues sí tienen que ser resueltas desde la raíz y de una manera específica. La ley de Murphy nos dice que todo va a suceder mal y no nos dice ni de responsabilidad ni de la manera en que vamos a resolver. Simplemente se atiene al hecho de que si algo va a salir mal, seguramente saldrá mal. Pero Quitling especifica que si yo escribo un problema de forma clara y específica, ya resolví la mitad del mismo. Gilbert nos dice que si encargamos una tarea, a esa persona que le encargo la tarea encuentra esta parte de responsabilidad y hace suya esta parte, seguramente encontrará las maneras, las formas de encontrar la mejor solución. Wilson prioriza sobre el conocimiento y la inteligencia y el desarrollo de habilidades, ¿sí?, y por consecuencia la solución llegará de la mejor manera, ¿sí? Tenemos también la ley de Pareto. La ley de Pareto también es conocido como el principio de Pareto o la regla 80-20. Establece que el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. Este principio se aplica normalmente en muchos ámbitos de la vida cotidiana, de la economía, de la política, de la administración de empresas y sobre todo del control de calidad. El filósofo e ingeniero italiano Wilfrido Federico Pareto fue quien formuló por primera vez la ley de Pareto en 1896 en su libro L'économie politique. ¿Sí? Pareto llegó a la conclusión tras estudiar la propiedad de la tierra en Italia y comprobar que el 20% de los propietarios poseían el 80% de las tierras, pero Pareto dice que aplicando a las empresas las diversas formas del ejemplo, las finanzas para encontrar que las actividades más lucrativas y aplicarles el 80% del capital invertido. El marketing para enfocar los esfuerzos y recursos de las actividades que realmente traen clientes al negocio. La productividad para saber los aspectos que se deben invertir para obtener los resultados esperados en menos tiempo y con menos esfuerzos.
¿sí? Y sobre todo en recursos humanos para mejorar la efectividad de los problemas de la selección de personal, ¿sí? La ley de Pareto es una técnica utilizada en el diagrama de Pareto que permite organizar una serie de datos en forma descendente, ¿sí? Este principio de Pareto, ¿sí?, sobre todo nos enseña en dónde debo de establecer mis prioridades para mejorar precisamente el resultado, optimizar los resultados que voy a obtener. Y por último, tenemos ya como extra la ley de Falkland, ¿sí? La ley de Falkland dice: si no tienes que tomar una decisión sobre algo, no lo hagas, ¿sí? Evítate el entrar en complicaciones si no es tu responsabilidad y no tienes por qué tomar una decisión. ¿Por qué quiero ver quiero ver estas leyes, estas famosas leyes enunciativas de la vida moderna? Porque se aplican normalmente en ciertos aspectos, pero me he dado cuenta de que normalmente la gente o nos gusta de repente sufrir o insistir mucho en la parte pesimista. Esta parte de del Mercurio retrógrado de repente es muy constante, que nos dicen es que ya viene el Mercurio retrógrado, entonces todo se va a complicar, ¿sí? No tiene por qué complicarse las cosas cuando estamos en un Mercurio retrógrado. Cuando estamos en un Mercurio retrógrado se dice que las cosas se ralentizan, y esto no es que Mercurio esté regresando, sino debido a las órbitas, al parecer ópticamente el Mercurio regresa, pero sobre todo en el ámbito de comunicaciones y en el ámbito de toma de decisiones, las cosas deben de tomar un cauce mucho más pausado, mucho más claro, porque estas energías del Mercurio retrógrado nos dicen que aparatos electrónicos pueden fallar, que pueden, si aplicamos la ley de Murphy, si algo puede fallar, va a fallar, ¿sí? Pero si nosotros administramos de mejor manera la ley de Wilson, la ley de Gilbert, la ley de Pareto, la ley que tenemos de Wilson, de Pareto, todas estas leyes tienen, por lógica, una posición mucho más interesante que pensar que las cosas no van a salir bien, ¿sí? Si yo sé que hay un problema y lo escribo, lo voy a estipular, lo voy a deshojar, voy a tratar de escribirlo lo más específico, cuál es el problema que tengo. Nada más por el simple hecho de escribir el problema en detalle, ya resolví la mitad del problema, ¿sí? Porque veo la óptica, porque veo más amplio, porque me empiezo a dar cuenta, ¿sí? Y empiezo a buscar soluciones claves y concretas para poder solucionar esto, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede, amigos? Ustedes que están viendo el programa y que constantemente nos están viendo, hemos visto cómo las energías, sobre todo de la comunidad, la energía de las personas, de repente se manifiestan de una manera complicada y sobre todo pesimista, ¿sí? Pero creo que debemos de poner de moda más la parte de responsabilidad, la parte de lograr objetivos, la parte de ser más positivos y salir adelante. Nos encanta decir que hay problemas en el gobierno, que hay problemas en la sociedad está muy mal y todos nos vamos por ahí. Las noticias siempre dirán cosas malas de lo que sucede en el entorno. Yo no conozco hasta la fecha un noticiero que me dé las buenas noticias, que me diga la parte de los éxitos, la parte de los logros, sino que estamos en una cultura que nos está restregando los problemas, la violencia, la parte negativa. ¿Qué es lo que queremos de resultado de nuestra cultura?
cosas negativas. Nos sembramos y regamos continuamente a diario el amarillismo, el sensacionalismo, el pesimismo. ¿Cómo vamos a estar? Debemos de entender que esto ya se volvió un gran monstruo, ¿sí? Que tenemos que combatir y tenemos que pelear contra él si queremos un mundo mejor para nuestros hijos, si queremos un mundo mejor para nosotros mismos y disfrutarlo y tener esta parte de mejoras. Yo sé perfectamente bien que es difícil y complicado, porque si todos sufrimos todos los días, como dice mi mujer, no puedo unirme al club de los optimistas de decir todo va a estar bien y sonreír en el mundo cuando el mundo es agresivo y es violento con uno. No pido que seamos ilusos. Una cosa es ser optimista y otra cosa es ser iluso, ¿sí? Tengo que entender que si el mundo está mal, si el mundo tiene problemas, si existen cosas que no nos está ahogando esta sociedad actual, es gracias a la poca compromiso y al poco amor que hay en el mundo, ¿sí? Pero en nosotros está la solución y no les pido que seamos superhéroes ni nos pongamos capas ni salgamos a hacer actos heroicos, sino que veamos las cosas de una manera más positiva y sumemos el esfuerzo a los mejores resultados. Muchas de las cosas que yo hago todos los días, ¿sí? Es procurar dejar el lugar donde estoy mejor que como lo encontré, ¿sí? Posiblemente voy en la calle y el hecho de recoger un papel, el hecho de barrer tantito, el hecho de procurar que la gente sea más amable en el transporte público, el hecho de exigir el cumplimiento de algún servidor público, no me hace menos y sí estoy procurando ayudar, aunque sea poco, para que se mejore la situación en este planeta. Si todos hacemos un 1% diario de mejorar mi entorno, yo no les pido mucho, es 1% diario, ¿sí? En un año tendremos un entorno 365 veces mejor de cómo empezó el año, ¿sí? Y yo te estoy pidiendo que hagas un esfuerzo del 1% diario, ¿sí? Creo que todos podemos con esa carga, ¿sí? Tratemos de hacer un 1% al día. Y al cabo de un año tendremos un mundo 365 veces mejor que como empezó el año, ¿sí? Las leyes de Murphy, las leyes del Mercurio retrógrado, no tienen que ser cosas que nos pesen y que nos derroten y que nos tiren en un pesimismo de una sociedad compleja, ¿sí? Posiblemente ganó el partido que quisiste, posiblemente no, ¿sí? Posiblemente hablemos de que todos los políticos son corruptos, pero la política, ¿sí?, no es nada sin los ciudadanos, ¿sí? Como ciudadano, si todos entendemos, no importa quién ganó, quién perdió, yo todos los días tengo que salir a trabajar, yo todos los días tengo que salir a ganarme la vida, yo todos los días tengo responsabilidades. Eso no me lo quita quien haya ganado, ¿sí? Mi responsabilidad en la vida, la responsabilidad que tengo con mi pareja, la responsabilidad que tengo con mis hijos, la responsabilidad que tengo con mis padres, con mis hermanos, con mi comunidad, esa tengo que hacerla todos los días. Haya ganado quien haya ganado, ¿sí? Entonces, asumamos nuestro compromiso con la vida, con el mundo, y hagamos de este un mundo mejor, un 1% cada día. Si así lo hacemos, si todos me ayudan, si todos comentamos, si compartimos este programa, ¿sí? Si 20 personas, si 40 personas, si 100 personas, ¿sí? Si 100 personas que me vean, ¿sí?,
hacen un 1% diario, entonces quiere decir que este esfuerzo estoy haciendo que el mundo mejore en un 100% diario. ¿Sí? En diferentes aspectos, y no se va a ver ese cambio hasta dentro de un tiempo, pero estoy poniendo mi granito de arena para mejorar. Las leyes empíricas están hechas para usarse y no para destrozarte, ¿sí? Espero que les haya gustado, espero que tengan una idea más bonita de por qué, quién dijo, de dónde sacaron eso de la ley de Murphy. Y sí existen leyes mejores, leyes que podemos ocupar para avanzar, para mejorar, para tener un mejor mundo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo programa de Wicca Radio México. Acuérdense, estamos en el curso de tarot. Les dejo la información aquí a un lado, ¿sí? Y las personas que quieran todavía están a tiempo de inscribirse. Ya arrancamos, pero pueden todavía inscribirse si quieren al curso de tarot para que aprendan esta herramienta que es maravillosa porque te ayuda, ¿sí?, a tomar decisiones, a entender tu entorno. Antes que ser el tarot nada más para leerle a las personas ajenas, también es una herramienta de autoayuda. Si estás interesado, te dejo aquí los datos, te dejo aquí el WhatsApp para que me escribas y te inscribas. Todavía estás a tiempo, ¿sí? Nos vemos la próxima clase, nos vemos la próxima semana en un programa más de Wicca Radio México. Se los agradezco, tengan una bonita semana.